Y como todos los jueves tenemos ya la presencia de Marcelo Villamarín en el segmento de conversar sobre la coyuntura política y hemos dedicado todo este mes de julio a hablar sobre la batalla de Ibarra que ocurrió en 1823 y cumple 200 años. Y este es el tercer capítulo que queríamos dedicarle a cómo ocurrieron los hechos. Marcelito, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Amandita. Buenos días a todos los amigos televidentes y radioescuchas. Bueno, sí, hay algunas anécdotas, algunas interpretaciones incluso de los acontecimientos. Lo que en ocasiones anteriores nosotros habíamos señalado es que lo más destacado de este acontecimiento histórico es justamente la estrategia de Bolívar. En lugar de que una vez que Simón Bolívar vio el peligro que estaba en el avance de las tropas de Agualongo, de las tropas realistas, cuyo objetivo ya no era solamente, y eso ya se visualizó por parte del Libertador, no era solamente defenderse en el caso de Pasto, defender la ciudad de Pasto, no solo del avance, sino definitivamente del gobierno que ya estaba establecido, que ya estaba instaurado. Recordemos que ya en 1822, después de la batalla de Pichincha, se estableció el armisticio al cual tuvieron definitivamente que plegar los pastusos contra su voluntad. No estaban en absoluto de acuerdo, pero tuvieron que plegar. Sin embargo, se mantuvo la resistencia y a Agustín Agualongo, dentro de su perspectiva ideológica, con ese fanatismo que le caracterizó por su apego incondicional desde el punto de vista emocional a la religión católica y al monarca Fernando VII, ¿no es cierto? En función de eso, en realidad Agualongo no solo quería defender Pasto o tomarse Pasto en definitiva y expulsar a los patriotas. Su objetivo era avanzar hacia el sur y reconquistar lo que se había perdido, es decir, la ciudad de Quito. Detener el avance de los patriotas, de ser posible en general, para restituir la monarquía en todos los rincones de la patria. Ese era el objetivo de Agualongo y en ese sentido pues avanza, ¿no es cierto? Pero claro, una vez que llega a la ciudad de Ibarra se encuentra con una fuerte resistencia. Pero naturalmente la resistencia no era en general una resistencia armada, porque era el pueblo el que estaba defendiendo la ciudad de la toma de estas tropas realistas. Claro, porque el ejército en realidad patriota seguramente estaba muy disminuido en la ciudad de Ibarra. Y no les fue difícil a Agualongo y a sus huestes tomarse la ciudad de Ibarra. De todas maneras, la resistencia de los pobladores fue importante. Como decíamos entonces, ¿cuál fue la estrategia de Simón Bolívar desde el momento en que se dio cuenta de que corría realmente peligro el proyecto independentista? El propósito, digamos, de Bolívar era avanzar, impedir que las tropas de Agualongo pasaran de la ciudad de Ibarra hacia el sur. Ese era el objetivo fundamental, porque claro, querían avanzar a Quito. Y cuando se dio cuenta, cuando tuvo la información del avance de las tropas de Agualongo, se dio cuenta de qué es lo que estaban haciendo a través de los informantes. Y entonces su estrategia fundamental fue no entrar por lo que hoy es la Panamericana Norte, sino entrar por el lado de Olmedo, Zuleta, Caranqui, etcétera, y tomar de sorpresa al ejército de Agualongo, que tenía apostadas en definitiva sus informantes a lo largo de la carretera panamericana. Y claro, les tomó de sorpresa. No se dieron cuenta los realistas de que Bolívar avanzaba con sus tropas por ese lado. En esa época ni carreteras, nada. No, pues era todo lleno de árboles. Los caminos de herradura, en definitiva, pues no había carreteras, no había absolutamente nada, eran caminos de herradura, ¿no?
eran típicos los caminos, por ejemplo, desde aquí de Ibarra y de Otavalo a Quito era por Mojanda, no habían carreteras, no había nada. Y entonces, claro, baja Simón Bolívar por el lado de Zuleta y los toma de sorpresa. Y claro, oponen resistencia a las tropas de Agualongo y progresivamente Simón Bolívar les va arrinconando y según lo que dice el historiador Gangotena, van a refugiarse una vez derrotados, prácticamente van a refugiarse en el río Tahuando. Y claro, ahí sigue todavía se dan brotes de batalla, etcétera, hasta que finalmente son expulsados y retroceden las tropas de Agualongo nuevamente hacia el río Chota. Son perseguidos prácticamente hasta el río Chota por las tropas patriotas y es tomado prisionero Agustín Agualongo en ese día. Según la historia dicen que fueron como asesinados casi 400 de las tropas realistas de Agualongo y que muy pocos fueron los diezmados del lado de los patriotas. ¿Crees que eso es real? Porque imagínate, estaban peleando cuerpo a cuerpo con armas blancas, cuchillos, machetes, porque sí se diezmó ahí un parte de los soldados del ejército patriota. Yo realmente en cuanto a números dudo, porque en definitiva, a menos que tú tengas partes, escritos, documentos, archivos, etcétera, en los que se cuantifiquen las pérdidas, los muertos, en fin, me parece que es bastante relativo y un poco, como diríamos, aventurado trazar números, ¿no? Y tú sabes que cuando un ejército es vencido, en definitiva lo primero que hace es contabilizar el número de muertos. El ejército es vencedor, contabilizar el número de muertos del lado de los vencidos, ¿no? Y claro, cada ejército, cada lado trata de minimizar el golpe sufrido por obvias razones, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces, es muy relativo eso de cuántos murieron, cuántos sobrevivieron, etcétera. Para mí es muy relativo, ¿no? Lo que sí es importante es ver, en definitiva, un poco cuáles fueron las características del encuentro, de la batalla, etcétera, y las consecuencias que se dieron. ¿Qué pasó? En este caso concreto, pues claro, digamos, se detuvo definitivamente el avance de los realistas hacia la toma de Quito como era su objetivo. Y me parece que ese es el aspecto trascendente de la batalla de Ibarra, ¿no? Que se convirtió prácticamente un muro infranqueable para los propósitos de los realistas encabezados por Agustín Agualongo. Eso me parece que es un punto fundamental. Y el segundo, indudablemente hay que rescatar el heroísmo y hay que rescatar la participación de la gente, del pueblo, porque fueron los ciudadanos de Ibarra, fue el pueblo en definitiva el que se enfrentó a las tropas de Agualongo en pleno centro de la ciudad, en el Parque Moncayo, en la Merced, etcétera, en el pleno centro de la ciudad, en donde se produjo el grueso de la batalla. La parte ya de la batalla en el río Tahuando, eso ya fue un epílogo de todo lo que había ocurrido anteriormente, y claro, el río Tahuando se ha convertido en definitiva un poco en un ícono. Sí, un ícono, un símbolo de la batalla de Ibarra, lo cual está bien siempre y cuando se reconozca que realmente no es que la batalla se produjo fuera de la ciudad, sin participación de los ciudadanos, etcétera. La batalla se produjo dentro de la ciudad y el resultado fue la expulsión de los realistas hacia las márgenes del río Tahuando. Después, posterior a esta batalla, que según cuentan duró algunas horas, después de esta batalla, ¿qué pasó con las tropas patrióticas? Bueno, inmediatamente, claro, primero lograron la rendición de la mayor parte del ejército de los realistas y ahí fue tomado preso, una de las cuestiones fundamentales fue tomado preso Agustín Agualongo.
fue llevado y, claro, posteriormente sentenciado a muerte y fue fusilado en Años más tarde, ¿no? 1820, un año más tarde, ¿no? En 1824. 1824 ya fue prácticamente fusilado. Creo que ¿Y eso qué es... condiciones fue? Hay una anécdota Sí, interesante que contar. sí, esa es una cosa muy interesante porque esta anécdota un poco expresa lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Ujú. Agustín Agualongo era un indio iletrado, o sea, en definitiva no tenía ninguna formación más allá de la formación que recibió un poco por fruto del azar, porque él siguió un curso, digamos, unos cursos de pintura y se convirtió en su juventud en un pintor. Dicen algunos pintor de brocha gorda, porque era indio, le decían que no, pero realmente reposa en la iglesia de Concepción de Pasto. Un cuadro. Reportan, parece que son un par de cuadros hechos al óleo de la autoría de Agustín Agualongo. Entonces, pero de todas maneras él no tenía ninguna otra posibilidad de convertirse en un personaje letrado. Por lo tanto, no podemos, su pensamiento, su línea de acción no están recogidos en ninguna parte. Y lo único que podemos es presumir algunas cosas como lo que hemos hecho al narrar el pensamiento de Agustín Agualongo. Entonces, claro, en 1824, cuando es condenado a muerte, lo primero, el momento en que el verdugo, vulgarmente así se los llama, ¿no es cierto?, se acerca a vendarle los ojos, él dice que no admite que le venden los ojos porque dice que quiere enfrentar a la muerte con los ojos abiertos, porque él es un súbdito del rey y un creyente absoluto de la religión católica. Y claro, Esas son las palabras que se que recogen los historiadores. Sí, cuando le vendan los ojos, no permite que le No venden permite. los ojos, el momento del fusilamiento, las últimas palabras son viva el rey, viva la religión católica, ¿no? Lo cual demuestra indudablemente como ocurre con aquellas personas que algunos pueden ser considerados como fanáticos o puedes también considerarlo como una persona profundamente creyente, comprometida con una causa, en definitiva, cualquiera que ésta sea. Pero en último término lo que está en juego es precisamente esa capacidad que tiene el ser humano de ser auténtico y de ser de tener la unidad consigo mismo, es decir, de ser una persona que no se rinde ni se traiciona a sí mismo hasta los últimos momentos de su vida, lo cual es admirable, Sí. sea realista, patriota, etcétera, es algo que tiene que realmente ser reconocido y admirado, ¿no? Entonces, Agualongo, a partir de eso uno puede inferir todo ese fanatismo que hay que... Bueno, la historia tal vez no lo hace, pero desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la filosofía de la historia, hay que buscar una explicación a ese tipo de comportamientos. Nosotros hemos intentado acá dar una explicación Sí. que probablemente alguien no pueda no estar de acuerdo y probablemente diga, no, pero que me demuestre si eso fue así, si él pensó de esa manera. No, yo no lo puedo demostrar, porque en el ámbito de las ciencias físico-matemáticas, 2 más 2 son 4. Pero en el ámbito de la historia, social, del pensamiento, de lo social, etcétera, son otras las son otros subjetividades. los parámetros con los cuales tenemos que juzgar y medir los comportamientos de los seres humanos y el mismo pensamiento. Además hay que entender que el pensamiento, que siempre se ha considerado como un efecto racional de la capacidad de pensar, que es una herencia en definitiva de los griegos, de Europa, en fin, no es la única forma como tenemos de acercarnos a la realidad. Hay imaginarios, hay ideologías, etcétera, etcétera, muchas de las cuales no pasan por la razón, son inconscientes. Entonces creo que para el tema de la historia de las ideas hay que ir hacia allá. Hay que hurgar un poco en los comportamientos, en la manera de enfrentar la realidad, etcétera, en ciertas expresiones, palabras, en fin. Por eso es que ahora
no se habla mucho de pensamiento, se habla más bien de discurso, porque el discurso justamente es la conjugación de estos dos elementos, ¿no? El pensamiento y la práctica. O sea, puedes no decir las cosas, pero tu comportamiento expresa un discurso determinado que o tiene una serie diferente de también a tu discurso. Por supuesto. Que tiene porque eso ocurre ahora muy seguido en el ámbito político. ¿Qué pasó entonces después del fusilamiento? Porque dicen que la batalla de Ibarra sella ya definitivamente ya la independencia de lo que hoy conocemos, ya la creación de la República. Claro, ya después del fusilamiento de Agustín Agualongo, en realidad ya definitivamente se calmaron los pastusos, ya no había nada que hacer. Se llegaron a acuerdos para el establecimiento y la consolidación de las nuevas autoridades, etcétera. Y claro, siguió consolidándose la Gran Colombia, ya libre de esas trabas, se consolidó el gobierno patriota y los pasos siguientes fueron inmediatamente desde la misma Colombia, desde Bogotá, Caracas, etcétera. Simón Bolívar comenzó a llamar a la gente para armar y seguir armando el ejército patriota para dirigirse hacia el sur. Y entonces, claro, recordarás que luego, con los conflictos que había, etcétera, los problemas que había, Simón Bolívar y San Martín se reunieron en Guayaquil. San Martín era el líder de los patriotas del sur, y llegaron a acuerdos. El conflicto fundamental era la ciudad de Guayaquil. ¿A dónde pertenece el departamento de Guayaquil? Si a lo que hoy es el Ecuador o al Perú. Ese era el conflicto. Claro, se reunieron los dos colosos y llegaron al acuerdo de que definitivamente Guayaquil debería quedarse en el Ecuador. Porque esa es la anécdota yendo más allá de la batalla de Ibarra. Pero claro, eso pudo hacerse ya una vez que se consolidó el proceso y se eliminaron los brotes de resistencia, sobre todo en el norte, en la parte de Pasto, que era la más complicada. Y un poco aquí porque mucha gente ha preguntado, por ejemplo, decían, ¿por qué se crearon las repúblicas? ¿Por qué se crearon las repúblicas de Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Bolivia, y no se llegó a consolidar la Gran Colombia? Aquí como para hacer un paréntesis. Bueno, a lo largo de esto, cuando hablamos sobre el pensamiento de Simón Bolívar, en realidad, yo había omitido este tema porque un poco no venía al caso, ¿no? Pero en realidad constituye el nervio central del pensamiento de Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía una visión muy amplia, una visión universal. Simón Bolívar, en ese entonces, él lo que quería era, en definitiva, tenía un poco el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que era un país que no se había constituido en varias repúblicas independientes, sino una sola república con diferentes estados federados, ¿no? Y eso era lo que buscaba Simón Bolívar. El problema fundamental radica en que a lo largo de todo este proceso independentista fueron apareciendo en todas las provincias, en las provincias que luego conformaron los estados de la Gran Colombia, especialmente Venezuela, Colombia, Ecuador, fueron apareciendo ciertos caudillos que se caracterizaron por sus grandes ambiciones. Que también acompañaban claro, por supuesto, eran parte del ejército, digamos, eran parte del Estado Mayor del ejército de Simón Bolívar, ¿no? Pero cada uno tenía sus intereses, entonces comenzaron las rencillas internas, porque cada quien quería su pedacito, su territorio. Cada quien quería su pequeño espacio de poder donde tener a sus anchas, donde desarrollar sus actividades, etcétera, ¿no? Es decir, donde ejercer su pequeño espacio de poder. Y claro, comenzaron las broncas, etcétera, y finalmente todo recayó sobre Simón Bolívar.
A Simón Bolívar se le acusó de dictador, de monarquista, Sus etcétera. mismos compañeros. Claro, claro, porque era la única manera de deslegitimar la idea de exacto. poder pensar de que él sea el libertador de todas estas naciones. Por supuesto, y digamos, eliminar los obstáculos para ir consolidando los espacios de poder de los caudillos locales. Ese fue el problema fundamental y lastimosamente es el problema que en general toda la vida de América Latina es una característica muy importante. Yo no soy especialista en el tema pero habría que ahondar, ¿no? Pero eso sí es una cuestión que habría que ver justamente por qué se da este problema y cuáles, claro, las consecuencias sabemos perfectamente, ¿no? A dónde condujo toda esta situación. Pero fue básicamente el hecho de que cada uno de los caudillos que acompañaron a Bolívar querían tener su pequeño espacio de poder y nunca lograron, en definitiva, entender que podían tener sus espacios de poder, pero mancomunadamente. Claro, sí, era posible. Era posible. Y más todavía, y mejor hubiésemos estado. Claro, por supuesto. Bueno, nosotros pues ya terminaríamos con este gran recorrido que hicimos. A mí me encantó prácticamente, Marcelo. Me alegro mucho. Porque entendí de una manera distinta la lectura que tú haces de los hechos. Yeah. No los haces blanco y negro, los buenos y los malos, ¿no? Sino con todos los matices del ser humano, de sus ambiciones, de los ideales que cada uno tiene y que también puede cambiar en algún momento y que está... puede ser permeado también por otras ideas según cómo avanza el tiempo y la coyuntura que se va determinando en una época, en un escenario político. Así que muchísimas gracias. Aquí nosotros culminaríamos este tercer capítulo hablando de esta gesta histórica muy importante para el Ecuador, para América Latina, que se celebran los 200 años de la batalla de Ibarra. Muchísimas gracias, Marcelito. Gracias a ti, Amanda, gracias al público que ha tenido la paciencia de escuchar este programa durante estas últimas semanas, estos jueves que hemos estado aquí presentes. Para mí ha sido una gran satisfacción, Amanda, estar aquí, compartir con ustedes, con los televidentes, con los radioescuchas, compartir un poco estas ideas que, como tú dices, realmente yo he hecho el esfuerzo de hacer digamos una investigación que nos permita aportar con nuevos elementos a los elementos que ya los historiadores oficiales profesionales han venido haciendo permanentemente, ¿no? Porque tú sabes, la historia es una cosa que no es estática, no es que ahí está lo que se dijo, los hechos pasaron, no. La historia está muy, muy, muy sujeta inclusive a las interpretaciones de los historiadores, a las miradas de la gente. Escriben. Exactamente, a las interpretaciones, en fin. Entonces la historia por eso la historia es riquísima, ¿no? Y más todavía la historia del pensamiento, la historia de las ideas que a veces, que con frecuencia, muchísima frecuencia es olvidada. Se descuida. Es olvidada. Casi nadie de los historiadores habla de qué ideas se trata, ¿no? Si tú tomas por ejemplo, los largos tomos de González Suárez, la historia de González Suárez, se limita exclusivamente, todos los capítulos se limita a ver cuáles fueron los presidentes de la audiencia, cuáles fueron los gobernantes, etcétera, y los hechos que pasaron. Pero no encuentras ahí en absoluto lo que pensaron, lo que dijeron los proyectos políticos. No hay. Pedro Fermín Ceballos igual, aunque él es un poquito más amplio en cuanto a la percepción de los hechos, etcétera. Pero en general, las antiguas generaciones de historiadores no le dieron atención a eso. Tuvo que venir una disciplina muy específica en América Latina que se llamaba la historia de las ideas, que ahora ya muchos autores ya no las llaman historia de las ideas, las llaman historia intelectual, que realmente complementa el conocer las ideas que estuvieron detrás de los acontecimientos. Es un complemento muy importante, y no solo complemento, si no tienes ideas no tienes acciones, o sea, no sabes a dónde vas, y el momento que interpretas la historia, los hechos no te dicen nada por sí solos, tienes que acudir a los pensamientos, las ideas, lo que yo llamo
conjugar estos pensamientos con los hechos y ver los discursos que se manejaban en un momento determinado. Así que para mí ha sido interesantísimo, mi querida Amanda, estar en este espacio y ya seguiremos conversando de otras cosas más. Muchas gracias a todos y a ti también, Amanda, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Entonces, hasta el próximo jueves, querido Marcelo. Ya, gracias, Amanda.